ocasiones. Si es visita o ha estado por primera vez, esta es una iglesia que se transforma en casa de Dios, puerta al cielo, la cual le ha sido de bendición que usted esté aquí. Mi nombre es Nájere Zamudio, soy parte del equipo pastoral de esta iglesia. El día de hoy me corresponde compartir con ustedes la palabra y expresar pues lo que la Biblia nos quiere decir en la mañana de hoy. Saluda a la persona que está a su lado, dígale seas bienvenido a esta casa, a este lugar. Que Dios nos hable, dígale que Dios nos hable, que Dios nos dé un mensaje, que Dios nos hable al corazón de forma tierna para poder comprender las escrituras. Amén. Bien, después que se ha saludado, que se ha dado tal vez un abrazo, un beso, no sé, vamos a ir a las escrituras. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Ok, vamos a las escrituras. Creo que está un poco como... Vamos al primer libro de Juan. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6. No sé si estarán las pantallas habilitadas. Dice la escritura de la siguiente manera: el que dice que pertenece a él debe andar como él anduvo. Nuevamente dice la escritura que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este pasaje de Juan, primer libro de Juan, es un pasaje bien corto, pero un pasaje bastante relevante al día de hoy, a lo que somos nosotros y a lo que el Señor nos llama, y nos da un mensaje importantísimo para que podamos comprender la importancia de, como dice ahí, andar como él anduvo. Lo interesante de la frase que vemos aquí, el escritor dice que el que dice. ¿Cuántas veces tal vez nosotros decimos, no sé si habrá otro micrófono para ver, se escucha bastante? Uno, dos, ¿se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha? Ah, ok. Ahora sí, ya era el otro que estaba. La unción cayó y imagínense, dañó todos los equipos, así que así es la presencia de Dios, así que espere y usted verá. Cuando leemos la escritura vemos ese pasaje que dice que hay personas, o a veces nosotros mismos en algún momento decimos que somos discípulos o somos creyentes o somos evangélicos o seguimos al Señor, pero lo interesante es que para completar esa frase o para decir realmente al mundo que somos sus discípulos, debemos andar como él anduvo. Y si nos empezamos a detener y a examinar cómo anduvo Jesús, cuál fue su caminar y cuál es mi caminar hoy, hagamos la comparación a ver si es igual a como Jesús andaba. Entonces, la mañana de hoy vamos a hacer un pequeño devocional en cuanto a la importancia de que tenemos que desarrollar nuestra vida conforme a la de Jesús para que sea como Él. Cuando veo esa frase, siempre yo mismo me examino y me pregunto: Señor, ¿andaré como tú dices que debo andar, reflejándote con mi prójimo, reflejándote con las personas que están a mi alrededor? Porque si yo digo que te pertenezco, pero actúo de otra forma, entonces estoy dando un mensaje equivocado a las personas que están a mi alrededor, que no te conocen, o a las personas que te conocen y se dan cuenta que realmente no hay verdad en lo que yo vivo o expreso. Entonces, debemos empezar a ver que cualquiera persona que se llame discípulo de Cristo debe andar como Jesús anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Jesús? Decía al principio, no es que usted ahora va a ir y se va a comprar una bata, como se ve en las películas, una bata blanca, y se va a poner un cinto y va a ponerse unas chancletas y usted va a empezar a andar físicamente como supuestamente andaba Jesús hace 2000 años atrás vestido. En este caso, debemos empezar a examinar nuestro caminar y cómo era el caminar de Jesús. Claro, teniendo en cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Eso sí es una gran realidad y una diferencia que hay con nosotros. Pero Él nos llama a que caminemos y que nuestra forma de ser y nuestro corazón, nuestros pensamientos sean encaminados a lo que Él nos predicó a través de su mensaje de salvación. Entonces, cuando yo empiezo a examinarme, y aquí independientemente de la edad o el tiempo que yo tenga de conocer a Dios,
Y yo empiezo a decir, ¿será que yo digo que soy cristiano, pero mis obras y mis hechos no lo demuestran? ¿Será entonces que mi andar no es conforme al de Él? Qué interesante, porque si cada persona que dice que permanece como Él, entonces independientemente se verá a Cristo en nuestra vida. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros viva como Cristo vivió. ¿Para qué? Para hacer un testimonio vivo a las personas que están a nuestro alrededor y aún a nuestra familia, aún a los demás creyentes. Entonces es interesante que hoy nosotros empecemos a ver nuestro camino y nuestra vida personal si está siendo como la de Cristo. Si yo me pongo a ver y examinar cómo anduvo Jesús desde el primer momento, cuando Jesús es llamado y va donde Juan se bautiza, va al desierto, es probado y empieza su ministerio, empezamos a ver a Jesús, aquel que caminó hace 2000 años atrás, el cual experimentó las mismas condiciones que nosotros, pero siendo Dios, dice la Escritura, se despoja de sí mismo y se hace como nosotros. Camina por este mundo y padece en la cruz, muere, pero resucita al tercer día. Y todo su caminar habla de un testimonio de Dios. Siempre le apuntaba a Dios, siempre glorificaba a su Padre, siempre exaltaba al Señor con su vida, siempre la verdad lo rodeaba, siempre las cosas buenas lo rodeaban. Pero la pregunta es, ¿nos rodeará a nosotros eso que rodeaba a Jesús? Eso que irradiaba a Jesús a la gente. Lo interesante es que en estos tiempos, donde hablamos de la iglesia en general, no solamente aquí, sino la iglesia a nivel universal, por más de 2000 años, ha progresado en estructuras, ha progresado en aparatos externos, en medios, en formas, pero la misma Biblia dice que ha olvidado enseñanzas primordiales o aún el mismo corazón primordial del seguir al Señor. Es por eso que cuando leemos Romanos 2:13, el mismo Señor dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, aquellos que serán o estarán justificados. Entonces, qué difícil es hoy encontrar personas auténticas, porque a veces tal vez decimos que somos cristianos, decimos que somos evangélicos, decimos que somos esto o aquello, pero solamente lo decimos y no estamos permaneciendo en Él o no andamos como Él anduvo. Entonces esta palabra es para todos nosotros, porque yo debo incluirme y debo examinar mi vida y decir, Señor, ¿será que yo camino como tú caminaste? ¿Será que yo afronto los problemas y las circunstancias como tú las afrontaste? Porque el Señor nunca se le vio rehusando su llamado, que era ir a la cruz. Jesús vino a este mundo, se preparó, se formó para ir a la cruz. Ese era su destino. Eso era lo que Él sabía. Él estaba empecinado en cumplir la voluntad de su Padre. Era lo que Dios había demandado de Él. Lo más hermoso es que Él cumple todo eso. Y la pregunta es, ¿qué nos falta a nosotros? Porque aquí podemos empezar a escarbar y empezar a analizar todas las cosas que tenemos en nuestra vida. Y lo interesante de todo esto es que en este tiempo, en este momento, hay personas que tal vez no conocen a Dios porque no ven a Cristo, no ven a Jesús en nosotros. Independientemente que tal vez usted diga que es cristiano o es evangélico o sigue a Dios, pero la gente que está a nuestro alrededor no lo ve. Entonces nosotros que somos líderes, que estamos y servimos dentro de la iglesia, ¿estaremos mostrando a Jesús? Esa es una pregunta importantísima, porque a los jóvenes que están a nuestro alrededor, jóvenes que nacen dentro de hogares cristianos, jóvenes que escuchan del Señor desde bebé, llegando a los 20, 25 años se apartan de Dios.
Y tal vez a veces podemos decir, bueno, es el tiempo en que vivimos, la época en que vivimos, pero hay que reconocer que tal vez han abandonado al Señor, o tal vez ya no siguen al Señor porque no ven en nosotros a Cristo. Entonces, cuán importante es que empecemos nosotros a moldear nuestra vida y empecemos a analizar cómo andamos para entonces decir que somos de Él. Porque Juan describe que si yo ando como Él, entonces la gente verá a Jesús en nuestras vidas. Y lo interesante es que hay un entorno de jóvenes dentro de nuestras iglesias que en algún momento estuvieron, pero ya no están. Salieron desilusionados por ciertas cosas, por acciones, no sé. Pero tal vez lo más importante es que no pudieron ver a Jesús reflejado en nosotros o en aquellos que servimos al Señor. Entonces Dios nos llama a nosotros a que examinemos nuestra vida. Otra cosa que debemos ver en esta época es que es un tiempo en el cual tenemos tantas formas de conocer a Dios. Usted está aquí hoy sentado escuchando la palabra de Dios. Usted tiene una iglesia para ir, usted está por las redes sociales, usted tiene libros, usted tiene librerías cristianas, hay radio, hay televisión, está a un clic cualquier información que usted quiera, estudios bíblicos, maestros, institutos bíblicos, universidades, seminarios, talleres. Como nunca antes ha habido información, mensaje, doctrina, enseñanza. Pero ¿qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? ¿Qué nos ha faltado a nosotros? Disponemos de todos los recursos habidos y por haber, la forma en poder llegar a las personas y que el mensaje esté disponible. Pero a veces el mensaje está disponible, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay el efecto necesario en el corazón de las personas? ¿Por qué no ejercemos el efecto necesario en esas personas que están a nuestro alrededor, que necesitan conocer a Dios? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta a todos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros despertar para que nuestro caminar y nuestro decir vayan de la mano? No solamente el decir o el asistir, sino que la vida de nosotros refleja a Jesús. Como dije, hay todo tipo de recursos. Y no está malo que usted vaya y se prepare y tenga la capacidad de poder entrenarse en cuanto a lo de Dios. Pero hay un ingrediente necesario que todos nosotros necesitamos diariamente para poder mostrarnos de manera real. Porque con el tiempo que tengo de conocer a Dios, y como le digo, tal vez he pasado por todos estos estudios, por todas estas cosas, pero el día de hoy la gente anhela algo real, algo que se pueda palpar, algo que se pueda ver, algo que sea verdadero, algo que sea genuino. Y hoy día nos encontramos en una época en que las personas tal vez ven a la iglesia y no ven esa parte genuina, no ven a ese Cristo que menciona las Escrituras. Y tal vez ha sido nuestra falta el no andar como Él anduvo, porque simplemente decimos que somos, pero nuestra forma de ser no es. ¿Cómo estamos el día de hoy? Qué interesante que Jesús siempre fue una persona que la gente amaba. Cuando Jesús inicia su ministerio, ustedes ven todos los evangelios que la gente perseguía a Jesús. Multitudes, masas, hombres, mujeres, niños, ancianos, gente de todas las clases sociales iban y querían estar con Jesús. A tal punto que las personas que eran los líderes religiosos de la época empezaron a tener celo y odio, porque no lo seguían a ellos, sino que seguían a este hombre que acaba de aparecer y querían estar con él. A los niños regaban y se acercaban a Jesús y querían estar con él. Entonces, ¿qué tenía Jesús que necesitamos nosotros hoy para que la gente pueda ser atraída? Eso que necesitamos nosotros desarrollar es tan sencillo que la Escritura dice en el libro de Mateo 5, versículo 6,
una bienaventuranza que debemos tener todos y cada uno de nosotros. Dice Jesús de una manera práctica: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La diferencia de este mundo, o lo que la gente necesita, es ver en nosotros a Jesús para que se empiece a desarrollar algo que se llama hambre y sed. Independientemente del tiempo que usted pueda conocer a Dios, la hambre y la sed debe estar en su vida para que usted empiece a encontrarse con Dios, para que usted empiece a anhelar al Señor, para que usted empiece a desarrollar más tiempo con Dios. Porque cada vez que me acerco a alguien, más que mostrarle o decirle doctrina, debo mostrarle a Jesucristo, solución de todo. Pero a veces hemos perdido el hambre y hemos perdido ese deseo. Y Jesús lo expresa porque Jesús ve a la multitud y ve a la gente sedienta y hambrienta, no solo de comida física, sino de comida espiritual. Porque las personas que supuestamente debían reflejar a Dios no les daban el alimento y no los saciaba. Y cuando ven a Cristo, ven su persona, ven lo que predicaba, ven lo que hacía, entendían y se identificaban con Jesús. Y era por eso que lo seguían, porque querían estar con aquel que era la fuente de vida. Pero a veces nosotros no reflejamos a ese Cristo, no reflejamos esa realidad, porque tal vez hemos perdido la capacidad de tener hambre y sed por lo de Dios. Y en este caso no hablo de conocimiento, porque el conocimiento lo puede adquirir cualquier persona. El conocimiento está a nuestra disposición. El conocimiento se lo puedo dar y se lo puedo brindar a través de un seminario, de un taller, pero el hambre y la sed la va a desarrollar usted. Y el nivel de hambre y sed que usted desarrolla va a depender de usted, porque entre más usted anhele de Dios, entre más usted quiera de Dios, la Biblia dice que el que pide recibe. Pero ha pasado que en este tiempo, todo lo que he mencionado, todo lo que está accesible a las personas, pero la gente quiere ver algo real, quiere ver algo genuino, quiere ver algo sencillo, algo sincero, algo que transmita realidad. Y no solamente que digamos que somos, sino que vivimos como Él anduvo. Qué importante. Hay una frase que me llama la atención, que dice que el hambre de Dios es la señal inequívoca del verdadero discípulo, porque la sed demuestra que yo soy hijo de Dios. El hambre es la señal inequívoca de aquellos que seguimos a Jesús. Ahora esta mañana pregunto: ¿cómo está tu hambre por Dios? ¿Cómo está tu sed por recibir de Dios? Y no es tanto, como menciono, no es tanto el conocimiento que el cual puede entrar a tu mente, sino esa sed y esa hambre de conocer al Señor cara a cara. Hace un tiempo, recuerdo, salió un seminario muy conocido y me llama la atención porque cada vez que lo recuerdo, la autora de ese seminario decía un principio básico, y tal vez ustedes muchos recordarán, que se llamaba Solo dame a Jesús. Era la hija de Billy Graham, la cual tenía un seminario que hablaba sobre el tema de que tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero sencillamente lo que usted y yo necesitamos es a Jesús para tener completo desarrollo en nuestro corazón. Pero hoy día, cristianos y no cristianos necesitan tener hambre y sed de Dios, y más en este tiempo en que vivimos nosotros. David lo expresa de una manera en el Salmo 63:1, un salmo muy conocido por cada uno de nosotros, donde David, siendo un hombre como usted y yo, no era el mejor, no era perfecto, era asesino, mató gente. La Biblia nos describe que fue un hombre que Dios no le permite construir la casa de él porque había derramado demasiada sangre. David era, en cierto modo, imagínense cuántas personas habrá matado en su conquista, pero Dios dice de David sencillamente: David, tú eres conforme a mi corazón.
Dios no le dice: David, tú eres santo, David, tú eres inteligente, tú eres sabio. Dios le dice: David, tú eres conforme a mi corazón. Porque David, al expresar a través de lo que él escribe en este salmo, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. David tenía una convicción muy fuerte, a pesar del tiempo que él había vivido, a pesar de los errores que él había cometido, era que él tenía una personalidad que no había dejado, y era hambre y sed por Dios. Hambre y sed por cumplir lo de Dios. Hambre y sed por servir al Señor. Hambre y sed por estar en su presencia. Hambre y sed por conocerlo a través de las Escrituras. Hambre y sed por honrarlo en cualquier lugar. Y es por eso que cuando él se para y llega al campamento y escucha a este hombre blasfemando a Dios, y él se detiene y dice: ¿quién es ese? Podría decir desgraciado que está ofendiendo a Dios. Y le entra la ira santa y lo llena a Dios de valor y coraje, porque él amaba a Dios. Él tenía la capacidad de que su ser interior quería estar siempre con Dios, y lo expresaba a través de sus salmos, a través de la Escritura. Cometió errores, sí, pero era un hombre que anhelaba a Dios, tenía el deseo de siempre encontrarse con el Señor. La pregunta es: ¿cómo está nuestra hambre y sed de Dios? ¿Cuánto necesitamos nosotros hacernos esta pregunta esta mañana? ¿Cuánto nosotros necesitamos despertar esa hambre en nuestro ser interior por Dios? Y tal vez usted está adquiriendo conocimiento, y usted está adquiriendo seminarios, usted está adquiriendo palabra, pero a veces, le puedo dar yo testimonio, yo era una persona que si llegaba a un punto en que en lo espiritual, si no se equilibra el conocimiento y lo espiritual, a veces el conocimiento se va de un lado, o a veces lo espiritual se va del otro. La vida en Cristo es un balance. Y yo, a través del tiempo, a veces caía en un balance y un desbalance. Eso es hasta que el Señor dijo: dame paz, Señor, y dame el balance necesario, porque el conocimiento me sirve, pero si no lo aplico, si no lo vivo o se hace carne en mi vida, volveré a caer en lo mismo, volveré a hacer lo mismo. Pero he entendido que debo tener hambre y sed de Dios, y no debo perder esa cualidad en mi caminar. Ya sea que tenga meses en Dios, ya sea que tenga días, ya sea que tenga años, pero ¿cómo está nuestro nivel de hambre y sed por Él? Esto se le conoce como pasión. Esto se le conoce como el deseo por Dios. Y cuántas cosas nosotros en algún momento, cuando conocimos esa verdad, cuando vinimos a este altar o vinimos a un altar y le decimos: Señor, tengo hambre y sed de ti. Vengo de un mundo que literalmente es un desierto, donde me asola la maldad, donde me asola las situaciones difíciles, donde está la adversidad, donde está el problema. Venimos de ese desierto, y tal vez muchos aquí están viviendo situaciones y no se han dado cuenta que lo que tienen es hambre y sed de Dios. Porque tal vez escuchen mensaje y conocimiento bíblico, pero lo que necesitan es conocer al Cristo que sacia toda necesidad, toda vida. De igual manera, aquellos que conocemos a Dios necesitamos refrescar y necesitamos recordar la importancia de que haya sed en nuestra alma, en nuestro ser interior, que nuestra carne anhele a Dios. Porque si nuestro ser interior no anhela a Dios, si ya realmente llegamos a un punto en que decimos podemos conocer, realmente ni siquiera hemos conocido nada. Lo interesante de Dios es que Dios es tan alto, tan grande, tan sublime, que la mente no tiene capacidad de comprenderlo. El corazón no tiene capacidad de entenderlo. El alma no tiene la capacidad de percibir cuán grande es Dios. Si solamente viéramos el tema del perdón. Hace varios tiempo vengo pidiéndole: Señor, ¿cómo comprendo el perdón que tú tuviste hacia nosotros? Y Dios me habló algo específico a mí, y se lo voy a decir.
Porque a veces usted, en esta sociedad, usted ve cosas duras, cosas difíciles. Y yo le decía, Señor, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo cuando mi prójimo hace cosas horribles? Cuando las personas que no te conocen hacen cosas depravantes, cuando las personas que no te conocen tienen y hacen cosas horribles. ¿Cómo nosotros podemos amar? ¿Cómo tú amas, Señor? ¿Saben lo que Dios me dio a entender? Y tal vez no sé si usted lo ha escuchado en algún momento, pero Dios me dijo que Él ama en los 3 tiempos. ¿Y cómo le puedo explicar eso? Cuando tuve la oportunidad de tener a mi hijo, mi primer hijo, lo amé desde antes que naciera. Y cuando yo estaba orando y pidiéndole al Señor, ¿cómo es esto de amar cómo tú amas al pecador? ¿Cómo tú amas a aquellos que pecan? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y este mundo, realmente hay muchas cosas que son tristes, horribles. ¿Cómo tú amas? Y sencillo, Dios me dijo, yo te amé desde que te formaste en el vientre de tu madre. Cuando yo veo una persona, independientemente del pecado que haya cometido, independientemente de lo que haya hecho, yo la veo a los ojos y yo la veo desde el inicio de su vida y la veo hasta el final de su vida. Yo lo veo como cuando era un niño, yo lo veo cuando era inocente y yo todavía tengo esperanza, aun cuando viva, de que esa persona podrá arrepentirse de su pecado. Cuando yo entendí eso, porque lo vi con mi propio hijo, y ayer le decía a mi esposa, ¿qué te hace amar a tu hijo? Porque ¿qué nos puede dar nuestros hijos, no? Un bebé, ¿qué le puede dar a usted? Le puede dar trabajo, le puede dar muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué hace que lo ames? Hace que lo ames porque es parte de ti. De igual manera, Dios nos ama a nosotros porque somos parte de Él. Somos parte de Él, y cuando Él nos ve a nosotros, nos ve en los 3 tiempos, nos ve cuando éramos un embrión, nos ve en nuestra niñez, nos ve en nuestra adolescencia, aún nos ve al final de nuestra vida y tiene esperanza de que tú te salves y de que tú lo conozcas y de que tú te arrepientas y que te vuelvas a Él. Es ahí donde la escritura se cumple, dice, porque de tal manera yo he amado al mundo. Yo he amado a cada persona porque lo he conocido desde el inicio. Y esto es profundo en Dios. Esto es tan profundo en Dios que nuestra mente y nuestro corazón no lo puede entender. Y es ahí donde entonces nosotros empezamos a ver la importancia de que haya hambre y sed en nuestro corazón por encontrar esa verdad. Tal vez si estás en este lugar y no conoces a Dios, Dios quiere decirte que Él te ha conocido desde el inicio. O si tal vez en tu corazón haya ese pensamiento que has hecho un pecado que es tan terrible, toma en cuenta que Él murió por ti. Él te conoció del inicio y conoce tu corazón. Qué lindo, la Biblia dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Él nos vio y nos creó en esa inocencia. Independientemente, con el tiempo tal vez nos fuimos desviando, pero nunca perdió la esperanza en nosotros. Y hasta el final de nuestra existencia siempre esperará que volvamos a Él. Eso es parte de lo que Dios nos habla a nuestro corazón. Pero volviendo al tema, ¿cómo está nuestra hambre? ¿Cómo está nuestra sed de Dios? ¿Cómo está nuestro ser anhelando ese alimento inagotable, eso que Dios nos provee cada día? Y es por eso que esto habla a nosotros que tal vez somos líderes y tenemos la oportunidad de servir al Señor. Y estamos tal vez sirviendo al Señor y llega un punto en nuestra vida que tal vez hay cansancio, hay situaciones difíciles. Pero la pregunta es, ¿será que hemos perdido el hambre y la pasión? El hambre y la sed por Dios. Lo interesante de Dios es que Dios mete a aquellos en el desierto para que experimenten eso.
Dios siempre a veces para provocar en nosotros ese despertar nos tiene que meter o incomodar. Ya el pastor ha dicho que el crecimiento se da saliendo del área de confort. Y vivirlo así, a veces Dios nos saca del área de confort, nos saca al desierto, porque Él quiere provocar hambre y sed. Porque esta cualidad en cada creyente nunca debe faltar. Nunca debe faltar el deseo de Dios, el anhelo por Dios, el hambre por Dios, el conocer a Dios cada día más, conocerlo en su amor, conocerlo en todas las expresiones que la Biblia nos dice a nosotros. Nuevamente pregunto, ¿cómo está tu hambre? ¿En qué nivel está tu sed por Dios? Pasa a veces que tratamos de saciar esa sed y esa hambre por objetos, por cosas que tal vez están en nuestro entorno. Y es como esa nevera que está allá atrás. Allá hay agua y hay otros líquidos. Tal vez usted vaya y usted tome cualquier otro líquido, pero nada lo saciará como el agua. Y tal vez a veces hemos empezado a consumir otro tipo de agua y no nos hemos dado cuenta que la sed continúa en nuestro corazón. Y está diciendo, por favor, anhela más. Y el mismo corazón anhela más de Dios. Lo importante es que el Espíritu Santo ha empezado a reafirmar en nosotros ese deseo inagotable por Dios. Pero si no hay sed ni hambre, entonces estoy perdiendo la pasión y la devoción por Dios. Y ese mensaje para todos nosotros, para todos líderes, para cualquier persona. Si pierde la sed, si pierde el hambre, entonces está perdiendo pasión y está perdiendo devoción por Dios. Me llama la atención en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9. Un hombre que, escritor del mismo libro, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y literalmente se levanta y lo sigue. ¿Cuántas cosas podemos aprender de ese pasaje? Podemos ver el llamado de Jesús, a la invitación que él hace, pero lo interesante es que Mateo, al igual que los demás discípulos, estaba sentado en su trabajo, estaba sentado haciendo tal vez algo que hacía rutinariamente, no era muy bien visto por los demás, pero hacía su trabajo, hacía lo que estaba haciendo. Y llega Jesús y lo saca de su área de confort. Más que todo, tal vez Jesús llegó y vio a ese hombre, porque tal vez había no solamente Mateo, sino habían otros. Pero el Señor vio en el corazón de Mateo sed y hambre de algo real. De algo real que tal vez Mateo no veía en la religión de su época, en la realidad que lo rodeaba, porque no había un cambio en él. Pero cuando ve a Jesús, ve una diferencia en él, ve que él tiene sed y hambre de Dios. Y sencillamente Jesús le dice: Mateo, sígueme. Y Mateo dejó la plata, lo que tenía ahí, se paró y lo siguió. ¿Saben que esa es una acción de hambre? A veces decimos: oye, van a ser las 12 y ya tengo hambre. Pero realmente lo que experimentamos nosotros es fatiga. Hambre podemos tal vez decir después de un periodo de 4, 5, 6, 7 días sin comer. Es cuando tal vez el cuerpo ya se empieza a deshidratar a un nivel. Imagínense sin agua, el ser humano no puede vivir mucho tiempo sin agua, pero sin comer tal vez un par de días. Es ahí donde entonces empieza el cuerpo a hacer lo que sea para obtener comida. Entonces, en lo espiritual, tal vez estamos aquí y no nos hemos dado cuenta que tenemos hambre y sed. Y tal vez escuchando esta palabra, tal vez somos como Mateo y estamos ahí sentados. Y Jesús nos dice: oye, ¿tienes hambre? Ven. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Sígueme. Porque para que nosotros empecemos a ver un cambio, es necesario que el Señor despierte en nosotros eso. Usted podrá recibir enseñanzas, podrá leer libros, podrá tener cualquier conocimiento,
Pero si el hambre y la sed de Dios no está en usted, usted empezará a secarse literalmente. Y es por eso que Dios nos invita constantemente. Y era visto desde el Antiguo Testamento, el alimento era dado diariamente para que el pueblo lo recibiera y para que lo tomara. De igual manera, nosotros debemos tener la capacidad de siempre anhelar al Señor, independientemente de dónde estamos o cómo estamos. Nuevamente pregunto, ¿en qué nivel estás? ¿En qué nivel está tu hambre y sed por Dios? Porque como dice ese pasaje, si yo digo que permanezco en Él, entonces debo andar como Él anduvo. Viendo esa realidad, siendo como Él, teniendo ese deseo, y es ahí donde vemos a la gente siguiendo a Jesús, porque ven en Jesús algo diferente, alguien que sacia su hambre espiritual, alguien que sacia su corazón y les da esa bendición que es conocerlo. Y por eso si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo está nuestro caminar hoy? ¿Cómo está ese caminar en el Señor? Para que la gente entonces pueda ver a Jesús en nuestro entorno, en lo que somos. A veces cuán importante es despojarnos de cosas que tal vez impiden que la gente vea a Cristo. Y es ahí un llamado a la iglesia en general, a que volvamos siempre a tener esa pasión y esa hambre y esa sed por Dios. Ese deseo de que nuestra carne anhele estar en su presencia. Ese deseo de que nuestro ser interior siempre esté llenándose de Él. Y en el sentido de llenarse es que nosotros podamos escucharlo a Él, podamos tener ese tiempo de intimidad, ese tiempo de calidad con Dios, para que entonces la gente empiece a ver a Cristo y empiece a ver algo real en cada uno de nosotros. Qué interesante, le hacía el comentario, viendo unos comentarios de fútbol. Usted sabe que me gusta ver bastante el fútbol y estaba viendo la condición de Argentina. Usted sabe que Argentina estuvo en la final de un mundial hace poco y hoy día está en una fase a punto de irse a no pasar al mundial. Y había un comentarista hablando, porque eso es bastante controversial, pero el hombre hablaba y decía, le decía un mensaje al entrenador: entrenador, ponga a gente que tenga hambre de ganar, hambre de victoria. Y el comentarista decía, nuestra selección está llena de gente que lo tiene todo. Usted sabe, ¿no? Messi, todos estos jugadores grandes, y tal vez gente que ha alcanzado todo y ha tenido todo. Y él decía, ¿por qué no juegan bien? ¿Por qué no se sincronizan? Y él decía, porque no tienen hambre de ganar. Porque tal vez han ganado muchas cosas, pero no tienen hambre y pasión como cuando empezaron. Y cuando yo veía eso, Dios me hablaba a mí a través de ese comentario de este hombre. Y a veces hay un punto en que cuando nosotros tal vez tenemos todo, perdemos hambre y ganas de ganar. De igual manera en el Señor nunca se debe perder hambre. Nunca se debe perder esa pasión y ese deseo de servir al Señor. Porque cuando lo perdemos, entonces ya la gente no verá a Jesús. Y tal vez podamos decir que somos de Él, pero la gente dice, no, tú no eres. No veo a Jesús en ti. Entonces, ¿en qué nivel está nuestra hambre por Dios? ¿En qué nivel está nuestro deseo por conocer al Señor? ¿En qué nivel estamos? Porque si llegamos a un punto, debemos seguir creciendo y seguir deseando del Señor. El Señor siempre va a tener alimento y va a tener su presencia para hablarnos y para guiarnos y confortarnos en todo tiempo. Pero algo que yo quiero dejarles claro es que usted debe empezar a desarrollar, porque aquí tal vez en la iglesia podamos darle enseñanza, podamos darle predicación, podamos darle seminario, pero el hambre y la sed la tiene que tener usted. El deseo por buscar al Señor, la pasión y que su carne anhele estar en la presencia de Dios, eso depende de usted y de mí. Porque nosotros los hombres no podemos dar eso. Eso debe empezar a desarrollarse para que yo desee a Cristo, para que yo desee a Jesús, para que yo desee su presencia, para que mi vida sea como la de Él.
Para que yo empiece a renunciar a las cosas que tal vez están impidiendo que la gente vea a Jesús. Para que tal vez mi corazón ya no vea a este mundo, sino que empiece a entender y a latir al mismo ritmo que el del Señor. Pero es necesario que sea por medio del hambre y la sed que yo debo desarrollar en Jesús. ¿Cómo está tu hambre y tu pasión el día de hoy? Como digo, independientemente de los años que tengas en el Señor o el tiempo que tengas en el Señor, ¿anhelas algo real? ¿Anhelas algo auténtico? ¿Anhelas algo que no sea sin mancha? Ese es Cristo. Ese es el Señor que se presenta, el que te ama, el que te conoce en la intimidad, el que te conoce en medio del dolor, el que te conoce en medio de la enfermedad, el que te conoce cuando estás en soledad. Ese es el Señor que está ahí siempre, está a tu disposición, pero Él simplemente desea que tengas hambre, que lo anheles, que tu carne y tu ser interior lo desee, para que entonces puedas ser saciado, como declara la Escritura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Habrá gente así hoy? ¿Habrá gente esta mañana así? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a pedirle al Señor? Esta es una mañana especial. Mientras los músicos pasan, empiece a ver su nivel de hambre. ¿Cuál es su nivel de hambre? ¿Cómo está usted en cuanto a su pasión y su deseo, su sed por Dios? ¿Cuánto necesita que el Espíritu Santo despierte eso en usted? Ahí donde está, cierre sus ojos. Y mientras estamos en esta atmósfera espiritual, porque la presencia de Dios está aquí, Él conoce tu hambre, Él conoce tu sed por Él. Tal vez has tratado de llenarlo con otras cosas y eso no te ha hecho auténtico o auténtica. Y eso tal vez no ha permitido que alguien se acerque a Jesús porque no ve a Jesús en ti o en mí. Oh, cuánto necesitamos que Dios nos perdone, porque a veces no andamos como Él anduvo. Porque a veces no andamos como Él anduvo, porque a veces no decimos las cosas que Él decía. Porque más que conocimiento, a veces no mostramos a ese Cristo vivo. Porque tal vez ya las personas no se acercan a ti y te dicen: oye, dame eso que tienes, esa alegría y ese gozo, porque tal vez ven en ti tristeza, cuando debes mostrar gozo y alegría, ese fruto del Espíritu Santo, que es codiciable a este mundo que necesita gozo, que necesita alegría real. Oh Espíritu Santo, en esta mañana estamos delante de ti con el deseo, la sed del hambre real, de algo auténtico que eres tú. Señor, danos esa parte, ese deseo en nuestro corazón, que en esa carne anhele tu presencia, anhele estar delante de ti, Señor. Porque tal vez hemos perdido el hambre y la sed. Tal vez hemos perdido esa capacidad necesaria que tú llamas bienaventuranza. Porque aquel discípulo de Jesús, aquel discípulo, aquel que dice que está en Él, debe anhelarlo siempre, día con día, diariamente, para que Él hable, para que Él refresque, para que Él renueve, para que Él sane, para que Él transforme, para que Él haga algo nuevo, para que esa agua venga a su vida y nos limpie. Oh Espíritu Santo, tú eres el que está en nosotros. Tenemos hambre y sed de ti. Oh, nuestra carne te anhela, Señor. Nuestro ser interior te anhela. Y esta mañana, Señor, queremos ver en nuestro ser interior que haya una restauración, Señor, que no se vaya el hambre y la sed por ti. Que no perdamos la capacidad, Señor, de amarte y buscarte y servirte con esa pasión, porque necesitamos, Señor, de ti cada día de nuestra vida, para que se refleje tu amor en nosotros, Señor. Oh, el altar está abierto. Si quiere pasar, puede pasar. Si usted quiere venir acá y decirle: Señor, tengo hambre y sed de algo real.